Muy buenas y bienvenidos a Final Fix. Y es que limpiar un motor al final no es tan fácil como parece. En el capítulo de esta semana voy a enseñaros cómo yo limpié pues todo el motor del Mercedes, ya que por fin lo hemos terminado. Y tengo que decir que al principio mi pensamiento era hacerlo a mano y hacer una guía de cómo limpiar un coche clásico o antiguo a mano, pero en este caso eso iba a ser prácticamente imposible, puesto que, como os estoy enseñando ya en pantalla, lo que hice a mano fue perder el tiempo bastante, puesto que estuve prácticamente 8 horas intentando limpiar a mano todo el motor, y lo único que conseguí fue limpiar 4 tubitos y un poco de hierro y apenas nada más, puesto que eso estaba incrustado de tal manera que era imposible a mano hacerlo, a no ser que estuviera, pues no sé, que 2-3 semanas limpiando a mano. Pero es que limpiar un motor durante 2-3 semanas, primero que no tenía ese tiempo y segundo que hubiera sido una matanza terrible. Así que tengo que decir que en este caso una guía a mano no la veo muy provechosa, no la veo muy factible, pero de todas formas quería pues ponerlo en pantalla para que vierais que lo intenté, para que vierais que no me rindo y que aparte siempre intento traeros cosas que podéis hacer todos, pero bueno, en este caso pues va a ser imposible hacerlo a mano. Así que, como os podéis imaginar, después de mucho intentarlo, después de mucho estar ahí bregando con la suciedad, al final perdí la cabeza, el estrés me pudo y comencé a utilizar multiusos por todas partes del coche. Y no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso, pero la verdad es que en aquel momento ni siquiera lo pensé, simplemente comencé a echar multiusos por todos los sitios. Con esto lo único que saco en claro es que cuando estéis bajo estrés, cuando estéis ya, digamos, un poco quemados de hacer lo que estáis haciendo, mejor parar, mejor dejarlo para otro día y no continuar como yo hice, puesto que para empezar en este caso no miré siquiera cuál podría ser o cuáles podrían ser los efectos negativos de utilizar WD-40 o cualquier aceite multiusos en todo el motor. Y aparte porque sí, en un principio pues parecía que la suciedad iba saliendo bien. Recuerdo que esta suciedad pues lleva incrustada durante muchísimos años, ya que el coche tiene 27 años y dudo que nadie se haya puesto nunca a limpiar este motor, con lo cual esa suciedad igual lleva ahí desde que se fabricó el coche. Y como os podéis imaginar, pues sí, al principio, como decía, salía más o menos bien, pero en cuanto empezó a secarse la suciedad se hacía una pasta todavía más compacta por culpa del multiusos, y entonces sí que ni con brocha ni con nada era posible sacarlo, simplemente se podía sacar rascando, por ejemplo con un trozo de plástico o con el alambre, el cepillo de alambre, digamos, y al final pues fue peor el intento de solución que como estaba antiguamente todo el motor. Así que si lo vais a hacer,
no utilicéis el truco este porque no funciona. Lo que sí funciona este truco es para, por ejemplo, limpiar una pequeña parte con un trapo humedecido en multiusos, pues sí, funciona muy bien, pero si lo echáis por todo, pues al final lo único que hacéis es embadurnarlo, ponerlo más pegajoso, ponerlo más duro cuando se seca y al final no conseguís nada. Así que, como os estaba antes comentando, después de todas esas 8 horas limpiando a mano y ver que no había conseguido prácticamente nada, decidí que ya era suficiente por ese día, pese a que lo intenté con muchas ganas, con muchas ansias, puesto que mi ilusión era haberos traído pues el limpiando a mano de este motor, o de todo el vano motor, que la verdad es que hubiese quedado bastante tremendo, bastante guapo, pero era imposible, es que era imposible. Si os fijáis ahora en la imagen, esto es lo poco que conseguí después de 8 horas, es decir, conseguí el trocito este de la esquinita, conseguí la parte del servofreno y algún tubito por ahí, pero es que no conseguí nada más y fueron 8 horas limpiando. Es que es una burrada, 8 horas, en 8 horas te hago yo 3 motores tranquilamente, si estuviese más o menos bien. Así que decidí, como decía hace un momento, que ya era demasiado tarde, que lo mejor era dejarlo y que a las 3 de la mañana no se puede limpiar ningún tipo de vehículo. Y es que esto ya era una cosa bastante distinta. Decidí al día siguiente, con la mente despejada y las pilas recargadas, ir a por refuerzos, buscarme una vaporeta que me pudo prestar un familiar. Y ahora sí, esto era una maravilla. La verdad es que no es que se pudiera quitar la suciedad en un momento, como estáis viendo. Es decir, no es como cuando tienes un motor que tiene 10 años o menos y le pasas un poco a la vaporeta y queda perfectamente limpio, sino que en este motor aún así había que ir rascando en algunas partes. Pero bueno, esto ya era una cosa bastante distinta. En apenas 10-15 minutos pude limpiar todo el frontal, lo cual ya me daba una ventaja o me daba una idea de lo que iba a tardar en limpiar todo el vano, y eso sí era más esperanzador y no lo que estaba haciendo el día anterior, que prácticamente iba a estar una eternidad para poder limpiar ese vano motor que estaba llenísimo de porquería. Pero bueno, como ya estáis viendo, lo único que hice fue coger la vaporeta con agua destilada. Luego os comentaré algunas cosillas sobre el rollo de utilizar una vaporeta para limpiar el motor, ya que en mi caso yo tuve problemas que os voy a enseñar al final del vídeo y os voy a enseñar cómo los solucioné, pero decir que no es la panacea, es decir, que tenéis que tener cuidado, puesto que yo seguí las instrucciones de mucha gente que decía que utilizando agua destilada no pasaba nada, que se puede utilizar vaporeta sin problemas. La verdad es que yo era un poco escéptico, no me hacía mucha gracia utilizar agua en el vano motor por si se rompía algo, y efectivamente al final la acabé liando. Pero bueno, como digo, os lo comentaré después qué es lo que pasó, porque el coche no arrancaba. Pero siguiendo con el tema del vídeo, lo que hice fue, pues con la vaporeta, ir limpiando toda la suciedad que iba viendo, primero por las partes altas y luego después ya iba bajando poco a poco hacia las partes más bajas o las partes más inaccesibles, digamos. Y lo que simplemente hacía era, pues primero humedecerlo, digamos, todo lo que viene siendo el vano, todo lo que viene siendo la porquería. Después me centraba en algunas partes y entonces si hacía falta, pues rascaba un poquito y poco más. La verdad es que quedaba perfecto.
Esto ya es una maravilla. En apenas 5 horas conseguimos entre yo y mi compañera dejar todo el vanomotor limpísimo. Tengo que recalcar que efectivamente hay algunas partes donde queda algo de suciedad, pero bueno, eso prácticamente es normal en un coche de esta época y tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos, puesto que de cómo estaba a cómo quedó me parecía estupendo y no me iba a pegar más horas detallando algunas partes que tal vez en un futuro tenga que desmontar o tenga que trabajar en esas partes, con lo cual para mí es suficiente. Se puede dejar mejor, sí, está bien también, así que creo que va a quedarse como estáis viendo ya en pantalla, que para mí es un lujazo de cómo estaba a cómo está ahora. Incluso se ven algunos colores como azules o rojos que antes eran negros o grises y que parecía que ahí no había ningún tipo de color. La verdad es que me parece impresionante. Volviendo al tema de lo que os explicaba, de los problemas que pueden venir causados por culpa de utilizar la vaporeta en los vanos de motor, pues tengo que recalcar que uno de los problemas es que no podéis dejar que entre en la admisión ningún tipo de vapor de agua o de agua en sí. La admisión es esto que estoy viendo aquí ahora mismo, que en este caso es el plato sonda, que también estoy aprovechando para limpiar. Y otro de los problemas que podéis tener es que pues algunas partes que estuviesen engrasadas se desengrasen por el efecto del agua caliente, como pueden ser las partes del acelerador de la mariposa, del cuerpo de mariposa, que es esta parte que estoy viendo aquí, que obviamente ya que estábamos aproveché para poder engrasar y dejarla totalmente perfecta. También cabe pues destacar que de como estaba antes llena de barro, etcétera, a como está ahora bien limpia, pese a que está un poco seca, pues seguramente funcionará mejor. Pero para dejarlo perfecto hay que engrasarla, así que utilizamos grasa de litio, grasa de estas para los rodamientos, etcétera, y le aplicamos un poquito en forma de pues granos de lentejas o de habitas en las zonas donde veamos que son uniones, que son rodillos, etcétera, que son partes móviles, para que quede perfecto. Tras eso simplemente ya tendríamos que ir al paso pues de ver si el coche funciona perfectamente y si funciona acabar de montarlo. Pero bueno, yo me entretuve un poco más aquí en la parte del engrasado, puesto que me parece interesante. También he de decir que según qué coche tengáis, pues puede ser que tengáis más partes móviles, como por ejemplo pues un cable de embrague o cosas parecidas. En mi caso este coche no, porque el embrague es hidráulico, pero si es un coche muy antiguo puede ser que lo lleve, y creo que es bastante importante que pues reparéis tiempo, sobre todo en la parte del engrase y en la parte de que no queden acumulaciones de agua por ningún sitio del vano motor, ya que pese a que sea supuestamente agua destilada, si coge barro, etcétera, se vuelve conductiva y no es algo que nos interese. Ahora sí, tenemos totalmente montado el motor del Mercedes, tenemos totalmente limpio todo el vano motor y me parece impresionante de cómo estaba antes a cómo está ahora. Luego más tarde os haremos una pequeña comparativa en el final del vídeo, pues de cómo estaba antes y cómo está ahora. Os lo dejaré en forma de edición y algo de música para no tener que estar dando la chapa. Pero bueno, volviendo al tema de que no arrancaba, esto fue lo que me acabó pasando el día siguiente cuando fui a arrancar el coche. Was it worth $1,000 a day? Contact us today or see your travel agent. Boy, have we got a vacation for you.
Pues claro que arrancaba. La verdad es que en un principio todo fue muy caótico, como habéis visto en pantalla, es decir, no me paré ni un momento a grabar porque no arrancaba, ya que me puse muy nervioso y pensaba que me había cargado cualquier cosa, así que me puse a comprobar todas las conexiones, me puse a comprobar todo el tema de las bujías, que también habéis estado toqueteando las pipetas, etcétera, y en un principio pensé que me había cargado el coche, puesto que, como siempre digo, yo no soy mecánico y al final voy sobre la marcha aprendiendo en este hobby tan extenso, pero bueno, al final buscando un poco pues información por internet y aparte mirando de que no arrancaba con ningún tipo de quick starter o arrancador. En este caso yo utilicé limpiafrenos, pero se puede utilizar perfectamente limpiafrenos o limpiacontactos para intentar arrancar el coche un par de veces, y viendo que no arrancaba, pues al final me decanté porque era un problema de chispa. Y recordé que estos coches tienen, pues digamos, el distribuidor por puntos, y que al haber estado ahí, pues con la vaporeta limpiando toda esa tapa de color roja, que era de color negra por la suciedad, pues supuse que habría entrado algo de vapor de agua dentro de la tapa interior, y que a lo mejor se había mezclado con un poco de suciedad o similar y había causado un poco de sulfatación, y tal vez ese era el problema. Así que ni corto ni perezoso desmonté ese distribuidor, lo miré por dentro y los puntos estaban totalmente no oxidados, pero sí como sulfatados, con una capa de una patina, digamos, de sulfatación. No tengo vídeo de eso, puesto que, como habéis visto, todo fue demasiado caótico. No reparé tiempo en grabar, ya que estaba muy nervioso, puesto que apenas me quedaban días, tenía que acabar de hacer otros vídeos, tenía que acabar de hacer vídeos del Mercedes, y la verdad es que me puse demasiado nervioso y no grabé nada de eso. Pero bueno, ya os estoy mostrando aquí cómo lo desmonté, qué fue lo que limpié, que fueron esos puntos que habéis visto hace un momento, que son 4 puntos, uno por cada cilindro, y luego simplemente, pues una vez ya todo limpio y seco con limpiacontactos, lo volví a montar, intenté arrancar el coche, y fueron las imágenes que habéis visto en pantalla hace un momento. Así que menos mal que volví a arrancar el bichillo y que no tuve ningún problema más con él, exceptuando ese problemilla que tengo de arranque en frío, que algunas veces me arranca a la primera y otras veces pues le cuesta hasta 2 y 3 veces en arrancar. Pero bueno, eso creo que lo voy a dejar para de aquí a unos meses, cuando vuelva a retomar el proyecto, ya que apenas falta un vídeo o dos, ya veremos, del Mercedes, y tras eso vamos a tener que dejarlo parado un tiempo, puesto que, como ya os he dicho varias veces, pues todo el tema de la inversión de este proyecto ha llegado a su punto álgido y no puedo seguir invirtiendo. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludito y venga, hasta luego.